soy Pablo Vargas, un dalcahuino y estudioso de hace un tiempo sobre el folclore musical y dancístico de nuestra isla, en Chiloé. Y el Dragón de los Pigüeles me contactó para que yo pueda conversar y dar mi opinión sobre algunos temas. Vamos a empezar primero con unas preguntas que me hizo sobre qué es lo que yo opino o cómo me refiero yo cuando hablo de una danza tradicional. Antes de definir la danza tradicional, yo le quiero explicar que igual hay que tener claro que la danza tradicional es diferente a la danza folclórica, ¿ya? En lo que respecta a su definición, porque la danza tradicional es una danza que se transmitió por tradición oral, es decir, que se transmite de generación en generación a través del abuelo, el hijo, el nieto, y con el tiempo se forma esta danza y se transforma en anónima y se vuelve de la tradición, ¿ya? Pero hay que tener el concepto bien claro con respecto a lo que es diferente a lo folclórico. Una danza folclórica conlleva 6 conceptos para que se pueda denominar así. Entonces yo prefiero llamar a las danzas que se bailan en Chiloé como danzas folclóricas, porque son danzas que conllevan estos 6 conceptos, que es decir, que sea tradicional, que haya pasado de generación en generación, que se haya vuelto anónima, que en algún momento de su traspaso haya sido una danza popular, es decir, que no solamente la bailó una familia, sino que dentro de Chiloé bailaron este tipo de danza, la bailó mucha gente diferente. También que haya sido, que se pueda ubicar en el tiempo, es decir, en tanto tiempo estuvo de forma popular, en tanto tiempo después perdió su vigencia, que haya tenido una vigencia social. Y por último que también que tenga este rasgo que se llama que sea plástico, porque una danza empieza de una forma y obviamente a través del tiempo puede ir variando algunas cosas, siempre manteniendo la raíz de la misma danza. Entonces siempre antes de hablar de una danza tradicional hay que enfocarse en que la tradicional es diferente a lo folclórico. Yo prefiero hablar de lo folclórico porque conlleva un concepto más amplio de lo que respecta a las danzas de Chiloé. Con respecto a la segunda pregunta, que es dónde se ejecutaban estas danzas de Chiloé, generalmente se hacían dentro de la casa, en un espacio grande que se llamaba el Salón Chilote. Y este salón era un espacio bien amplio, donde había una banca de madera por un lado, otra banca de madera por el otro, y también en el centro había una mesa grande, como esas mesas de té club, donde la gente podía compartir. Pues generalmente después de un casorio, después de una minga o reitimiento, y donde se hacía la fiesta, todos llegaban a comer dentro del salón. Entonces en cada casa de Chiloé en la mayoría existía este espacio que se llamaba el salón, y era para compartir. Yo todavía alcancé a vivir un poco el salón porque mis abuelitos que vivían en Lemuy todavía tenían un salón. Después esa casa la desarmaron y ya no tenía salón, pero yo alcancé a ver ese espacio, y imagino que la gente que es mayor que yo se acordará de ese espacio que era para compartir. La otra pregunta que me hacían del Dragón de los Pigüeles era ¿quiénes fueron los investigadores o los primeros investigadores de las danzas de Chiloé? Primero fue Violeta Parra, lo que es el registro musical, pero antes de eso fue el padre Cavada, que en 1914 a través de su libro Chiloé y los Chilotes fue el primero que describió las danzas, no musicalmente, sino que las danzas, cómo se bailaban, y las describía, si era zapateada, no era zapateada, cuántas personas bailaban, porque él vivió y vio cómo la gente bailaba las danzas popularmente, y las anotó en el libro que publicó en 1914. Musicalmente, como decía, la primera fue Violeta Parra, que rescató lo que es la cirilla y lo que rescató también el ritmo de rin. El ritmo de cirilla, si ustedes se dan cuenta y analizan bien la canción Gracias a la Vida de Violeta Parra, es una forma de cirilla, solo que un poco más lenta, igual que la forma de rin famosa del Albertío de la novela La Fiera, no sé si se acuerdan. Esa canción también tiene el ritmo de rin. Run Run se fue para el norte, también tiene el ritmo de rin. Entonces Violeta Parra popularizó estos ritmos de formas musicales chilotas, y eso fue alrededor de 1955. Después, en 1958 y 1959, llega de Santiago la investigadora y folclorista
Gabriela Pizarro Soto, y junto a Héctor Pavés Casanova, que luego en el futuro se hizo solista y que ahí logró una popularidad a nivel nacional e internacional con todas las canciones que fue recopilando por Chiloé y por diferentes partes de Chile. Después aparece en 1960-62, por ahí aparece Margot Loyola con Osvaldo Cádiz, también a investigar, y ellos también hacen un importante y súper buen registro de las danzas, de las personas informantes, y rescatan lo hacen en partitura, rescatan el diseño de piso, y todo eso hasta hoy en día la mayoría de las danzas fueron las que recopiló Héctor Pavés con Gabriela Pizarro y Osvaldo Cádiz con Margot Loyola. Y esos fueron los primeros investigadores. Después, un poquito más adelante, llegó Iranio Chávez, que igual fue amigo de Héctor Pavés, que igual rescató danzas y que fue muy amigo de Canahue. Iba a visitar siempre a Canahue también a su casa. Y después aparecen los grupos folclóricos de Chiloé, los magisterios. Y también un tremendo aporte. En cada comuna había un magisterio de profesores, estos conjuntos, que eran la mayoría de profesores, y los que rescataron, según mi opinión, la mayor cantidad de danzas con registro, ya sea en partitura, con registro de diseño de piso, fueron el Magisterio de Castro y el Magisterio de Chonichi. También Amador Cárdenas hizo un trabajo súper importante en lo que es el rescate de la música, como persona, más que como conjunto, como persona, como investigador. Humberto Soto, dentro de Chiloé, el Pollo Soto, ¿quién más? Hay muchos, se me van algunas horas en este momento, pero fueron muchos los que investigaron posterior a lo que lo empezó los investigadores santiaguinos. La siguiente pregunta era con respecto a los cultores. ¿Cómo yo defino la palabra cultor? Cultor se define como la persona que cultiva un hecho folclórico. Recordando que el folclore o un hecho folclórico tiene que responder a seis conceptos, que es que sea anónimo, que haya sido popular, que sea ubicable en el tiempo, que haya tenido vigencia social, que sea plástico y que obviamente sea tradicional. Entonces, cumpliendo esos seis conceptos, uno llama a un hecho folclórico. Y antiguamente a los campesinos, los músicos campesinos de Chiloé lo llamaban cultores. Pero hay que recordar que en ese tiempo de 1950 en adelante, sí se traspasaba de forma por tradición oral. Siempre la música iba del abuelo al hijo y del hijo al nieto y así sucesivamente. Pero hoy en día la música uno la encuentra por todos lados, por YouTube, por radio, por celulares. Entonces yo podría interpretar canciones del folclore y si fuera del campo me podrían llamar cultor, pero no cumple el concepto, porque hoy en día esa música yo la escucho y la interpreto. No es que haya sido traspasada por tradición a través de mi abuelo o a través de generaciones más antiguas. Entonces es difícil, según mi opinión, llamar hoy en día a alguien cultor. Sí, puede ser un músico campesino, no hay problema con eso. Pero hay que tener cuidado con ese concepto. Y lo que respecta a los cultores de Dalcahue, que siguieran los otros, los cultores de Dalcahue, fueron súper importantes dentro de lo que es el rescate de la tradición en lo que es música folclórica, música y danza. Tenemos a José Concepción Bamonde, o más conocido como Canahue, a la maestra de Canahue, que no muchos la nombran, porque quizás por el machismo del tiempo no la nombraron, la señora Luchita Cárdenas. Ella fue la maestra de Canahue. Después José Daniel Bamonde, Coche Molina, conocido como Coche Molina, Jerónimo Barría, todo del sector de la costa de Dalcahue. Y antes de eso, también don Diego Díaz, que fue importantísimo. Este caballero fue el que traspasó las canciones a Héctor Pavés Casanova, que después hizo popular a nivel nacional e internacional. Chocolate, La Malaeña, dentro de otras canciones de la tradición. Entonces, esa persona yo siempre he tenido esa inquietud, que debería Dalcahue como comuna debería homenajear a todas esas personas que
gracias a ellos, hoy en día tenemos folclore a nivel nacional, folclore de Chiloé, y que son casi todas las canciones de Dalcahue. Aunque igual otra gran parte vino de sectores de Ancud, Achao y también importante de Huillinco y Cucao, Chanquín. Ahí toda la familia Naín fue un tremendo aporte en lo que quedó de música chilota y que le pudieron rescatar a través de ella. Con respecto a la vigencia social de las danzas, hay que tener claro, como yo decía anteriormente, que la vigencia social es un concepto del folclore, ¿ya? Las danzas en algún momento estuvieron vigentes y fueron populares. Entonces, después de un casorio, un retimiento, después de una minga de tiradura de casa, se celebraba en la casa, en el salón, y se bailaba la bricona, se bailaba el chocolate, se bailaba la nave. Entonces, en ese momento las danzas eran vigentes socialmente, se bailaban después de un evento. Hoy en día ya perdieron su vigencia. Todas las danzas folclóricas chilotas ya perdieron su vigencia, porque lo que más se baila en el campo después de alguna fiesta son corridos mexicanos, cumbias, música tropical ranchera, ¿ya? Entonces estas danzas todas que eran folclóricas se perdieron y ya no tienen vigencia. Solamente se las representan los grupos folclóricos, pero no significa que estén vigentes socialmente. Y por último me dijeron que hablara de lo que yo estoy haciendo como estudioso del folclore, que es un libro que ya creo que en 2 semanas ya va a estar en mis manos. Por fin, después de 5 años de estudio porque a través de un proyecto lo pude imprimir, el FNDR. Y este libro, lo que incluye definiciones como cultor, lo que dije, lo que es folclore, incluye más de 50 danzas folclóricas con sus partituras, diseños de piso, de coreografías, todo para poder aprenderlo y poder interpretarlo, y también poder enseñarle a las personas diferentes. Puede ser la idea que yo tenía era que obviamente los profesores y los monitores de folclore puedan tener más material para poder, material estudiado y de registro, y poder enseñarlo después a las personas, y esto no se vaya perdiendo con el tiempo. Y está la instrumentación folclórica, además también incluye lo que es la vestimenta, que es súper importante, porque hoy en día aún hay grupos folclóricos en Chiloé que usan gorros de lana. Entonces todos esos conceptos los junté en un libro que tiene más de 300 páginas y que va a servir y va a ser un tremendo aporte para la cultura de nuestro archipiélago. Así que un saludo grande. Yo soy dalcahuino, soy músico y estudioso porque me gusta el folclore. Mi papá también lo hacen, son del grupo Archipiélago Mágico de Dalcahue, y yo junto a mi hermano gemelo hacemos música, y también los invito a escuchar Juan y Checho, los dalcahuinos, que ya empezamos con nuestro primer disco de valses populares de Chiloé. Así que eso, un abrazo, y espero les haya gustado mi explicación y se haya entendido. Así que un saludo para el Trabón de los Pihueles, que es un tremendo programa. Un saludo a mi amigo Marco y al Rubén también, y a la Alejandra. Saludos. Dijo con mucho entusiasmo: habrá chicha y rompó. Pues esa condenada.